Vale, está en marcha. Vamos a compartir por aquí mi pantalla. Permiso. Vamos a ver los ejercicios. Esta semana serán los ejercicios del libro, que lo tengo por aquí. No. Vimos el primer ejercicio, vamos a ir viendo, hemos visto mientras esto se arranca, pues bueno, todos los conceptos necesarios, la teoría. Ahora, pues bueno, lo he enseñado la caja de herramientas, vamos a tener que aplicar esas herramientas a los distintos problemas que se nos planteen, ¿no? Y opciones. Vale, aquí están los ejercicios. Este fue el primero que vimos y el último. A ver que minimice esto. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Al principio parecen los enunciados muy largos, pero si dividimos todo lo que quiere hacer en distintos bloques, veremos que no es tan complicado no intentar hacerlo todo de golpe. Incluso deberíamos hacer una especie de pseudocódigo escrito para saber lo que piden cada uno de sus ejercicios. Bueno, aquí lo que tenemos, en este ejemplo, bueno, vamos a trabajar con la base de datos Videoclub, y teníamos socios, alquiler, stock, tenemos también las películas y tenemos las categorías, ¿no? Entonces, nos va a pedir un ejercicio que realicemos un procedimiento almacenado y que utilice la base de datos Videoclub. Vale, entonces, lo que nos pedirá al principio del ejercicio son 3 parámetros: el año, un mes y un código. Y pongo luego un ejemplo que nosotros solo damos con 3 variables. Le daremos un año, un mes y un código. ¿Qué tiene que hacer con ese año, mes y código? Entonces, debe ejecutar un procedimiento almacenado. Ahí tendremos un exec para ejecutar un procedimiento almacenado. Vamos a marcarlo por aquí. Un procedimiento almacenado que se llamará con ese nombre y va a recibir 3 variables de entrada. Las 3 en amarillo que le hemos dado ahí arriba. La recibe aquí 3 variables. Código de la película. Y tenemos a poner variables de entrada. Y tenemos 3. El año, el mes, la película. ¿Y qué tiene que hacer ese procedimiento almacenado? Voy a ponerlo en rojo, devolver la cantidad gastada en alquiler de esa película para ese mes y ese año. Saber cuánto se ha gastado la gente en esa película para ese mes y para ese año. Me va a pedir la cantidad gastada. Pero para esas variables que hemos entrado. Para la variable de entrada 1, variable de entrada 2 y variable de entrada 3. Y nos va a devolver ese valor. Bueno, pues ahí tenemos definido un procedimiento almacenado. Donde cogemos 3 variables, se las mandamos y nos devuelve la cantidad gastada.
Pues con esa cantidad gastada, viene aquí. ¿Qué tiene que hacer con esa cantidad gastada? Bueno, pues si el valor devuelto por el procedimiento almacenado anterior deberá aplicarle a esa película el siguiente descuento al campo precio de alquiler. Para esa película, si ese total gastado, imaginaros para la película que ponemos ahí, para 7, para la película 7, el total gastado fuera 800, bueno, voy a poner aquí, cogemos la película 7 y pues ese total gastado, que puede ser 800, lo que fuera, quiere que, en este caso, deberá aplicarle un descuento al precio de alquiler. Un descuento al campo precio de alquiler. ¿Eso qué significa? Cuando yo quiero modificar una cosa por otra, es un update. Es la única sentencia de SQL. Puedo cambiar un valor por otro, es el update. Pero habrá que hacer un update del 20, del 25, del 30 o del 40, dependiendo si supera si es menor que 500, si está entre 500 y 1000, entre 1001 y 2000 o mayor que 2000. Entonces tenemos procedimiento almacenado y aquí un update con un condicional. Ya tenemos dos bloques. Siguiente bloque. Debemos crear otro procedimiento almacenado. Ejecutaremos el procedimiento almacenado que se va a llamar total anexar total descontado. ¿Y qué tiene que hacer este nuevo procedimiento almacenado? Bueno, primero tiene que comprobar si existe la tabla histórico. Si no existe, la crea. Si no existiese esta tabla, pues tendrá que crearla con la estructura. Esa tabla histórico, que tiene que comprobar si existe, va a tener el año, el mes, la película. Son los tres valores que tenemos aquí arriba y que hemos metido al principio. Esos tres valores de ahí arriba están aquí abajo. Luego, la base imponible, el IVA y el importe. La base imponible, esta variable de aquí, que parece que no la tengamos, va a corresponder con lo que ha devuelto ese total gastado, que viene de ahí arriba. Lo que devuelve el primer procedimiento almacenado, lo que comparamos y lo que es aquí la cuarta columna. Luego tendremos el 21%, si son campos calculados. Será el 21% de lo anterior. Y aquí, base imponible por 1,21. Vale, esas son las columnas que debería crearlas. El año sería texto, el mes sería texto, el código de la película, dependiendo cómo esté en la base de datos, la base imponible numérico, el IVA numérico y el importe numérico. Bueno, se comprueba si existe y si no se crea. Si existe, hay que añadir un registro. Añadir un registro a la tabla histórico. ¿Eso qué significa? Utilizar el insert. Si queremos añadir filas, utilizamos el insert. Entonces, ¿qué registro tengo que añadir? Bueno, habrá que añadir el año, que lo tenemos arriba, el mes, que lo hemos obtenido también arriba, el total del primer procedimiento, el título de la película. Bueno, la película no es el código, es el título. Entonces, los campos que tenemos que añadir es el año y el mes.
los dos que teníamos aquí arriba, año y mes. Como tengo el código de la película, voy a poder sacar el título de la película, que es la tercera columna. La base imponible era el total de anterior. El IVA es el 21% y el importe se suma a la base imponible más el IVA. Bueno, pues se añade o se crea, dependiendo si existe la tabla o no. ¿Qué debe devolver el procedimiento almacenado? Que no tienes, todos no tienen por qué devolver algo. ¿Qué debe devolver? En este caso, debe devolver la suma de las bases de imponibles y el campo importe para todos los registros introducidos en la tabla. Tiene que sumar. Tenemos que tener un sumatorio de la base imponible y sumatorio del importe de las columnas 4 y 6. Son base imponible e importe. Me tiene que dar dos valores, la suma de la base imponible y la suma del importe de todos los registros que tengamos en la tabla. La tabla histórica puede tener 50 filas. Pues quiero que me sume la base imponible y me sume el importe. Una vez que me los suma y los devuelve, el procedimiento almacenado del 3 es esto de aquí. ¿Qué tiene que hacer en el paso 4? Pues tiene que devolver las cantidades devueltas por el procedimiento anterior. Tiene que mostrar en pantalla la suma de la base imponible y del total del importe. Dos cantidades. Esas dos cantidades de aquí, variable de salida 1 y variable de salida 2, es lo que tiene que mostrar aquí. Una vez que se entiende lo que quiere hacer, se pasa a realizarlo paso a paso. Vamos a ver la solución, que es lo que va haciendo. Por un lado tenemos las variables que vamos necesitando. Dejamos una sección de declare. Ahí tenemos las que vayamos necesitando, las vamos colocando. Variable, lo pone aquí según necesitemos. Ya habíamos dicho que creamos tres variables, año, mes y código, que le damos un valor. Esas tres variables, esos tres valores los asigno a las tres variables. Y con esas tres variables la poníamos variable de entrada para ejecutar el procedimiento. Aquí ejecutamos un procedimiento almacenado, gasto películas, y pasamos las tres variables. No tengo que definir aquí el tipo porque están definidas arriba. ¿Y qué tiene que devolver? Lo pongo aquí en rojo. El total gastado será la variable de salida. Estamos llamando a un procedimiento que tiene que hacer algo. Si vamos ahora aquí al programa, hemos hecho la primera línea, hemos creado las tres variables y hemos dado un valor y hemos ejecutado el procedimiento almacenado, pero ahora vamos a ver qué tiene que hacer ese procedimiento almacenado. Hemos hecho esto de aquí arriba. Vamos a marcarlo por aquí en azul. Hemos hecho el primer paso, lo tacho. Vamos a meternos al procedimiento almacenado. Bueno, hemos hecho la llamada. El procedimiento almacenado nos tiene que devolver la cantidad gastada en ese mes de ese año para esa película. Y vamos a ver el procedimiento almacenado. Aquí tenemos lo que hemos hecho de nuestro programa.
hace una llamada a un procedimiento almacenado, es un programa aparte. Me voy a ver el programa aparte. Ahí tenemos el script. Luego volveremos aquí, pero por ahí tendremos el procedimiento almacenado. Ese es el procedimiento almacenado gasto película. Y recibe 3 variables, que no tienen por qué llamarse igual. Recibe el año, mes y el código de la película. Y devuelve, está en rojo, que es total gasto. Que es money y después. Aquí sí que definimos los tipos. Aquí tenemos definición de tipos. Bueno, entonces, el siguiente código que venga a continuación va a utilizar esas 3 variables en amarillo y va a obtener el total gastado. ¿Cómo obtendríamos un total gastado? Con esas 3 variables. Con esas 3 variables que tengo aquí, como no va a ser una consulta de agrupar, van a ir al where. Y ahí tenemos cómo intervienen las 3. El año lo comparo con la función year, el código con el código de la película y el mes con el mes. Y tengo que trabajar con películas y alquiler. A saber sobre todo las que he alquilado. Yo no puedo trabajar solamente con películas. Necesito tener las 2 tablas, películas y alquiler. En películas tengo el campo precio de alquiler y en alquiler pues tengo la fecha de salida. Tenéis que hacer este ejercicio de la estructura ahí al lado de todas las tablas que trabajamos. Pero eso lo tenéis, creo que era en el tema 4. Era el lenguaje de definición de datos. Vale. Con ese where, bueno, con el from, con las tablas y los criterios, yo puedo obtener la suma del precio de alquiler. Entonces, hago que esta variable, estoy obteniendo una variable con el select, select, nombre de la variable, igual a suma de precio de alquiler, le estoy asignando lo que vale la suma del precio de alquiler para esa condición que tengo ahí abajo. Y ya tengo esa variable total gastado, que es variable de salida, y que va a devolverla. Este procedimiento ya no hace más, solamente devuelve lo que está en un rectángulo rojo. Y vuelve aquí. Y volvería aquí. Y ahora tenemos ahí el total gastado. Y comparamos con el sí. Si es menor que 500. Aquí teníamos que hacer una actualización. Pero lo que vamos a hacer es calcular ese descuento como va a ser. Entonces, estoy calculando por aquí esta variable, dependiendo si es menor que 500, si está entre 500 y 1000, y le estoy dando unos valores 0,6, 0,7, 0,75. Eso lo estoy asignando a esta variable descuento. Descuento siempre la llamo igual. Entonces, esa variable descuento que sale de este bloque, bien, de este bloque obtenemos la variable arroba descuento, que va a ser el descuento que tengo que aplicar. Pues ese descuento que tengo que aplicar lo utilizamos ahí, en el update. Tengo que hacer un update con un where y con un set. El where va a ser, pues, ese update solamente tiene que ser a la película que me he puesto aquí arriba. Y arriba le hemos dicho que coja la película 7, pues ahí tiene que ser esa película 7. No tiene que cambiarle
el precio a todos. Solamente la que le hemos dicho. ¿Y qué hace? Pues bueno, coge ese descuento y multiplica el precio de alquiler por el descuento y se le asigna al precio de alquiler. Está aumentando, bueno, en este caso disminuyendo entre un 0,8 y un 0,6. Bueno, y ya he hecho la parte de la actualización. Vamos aquí. Digamos que ha hecho esto de aquí también. Esta parte es la que acaba de hacer. Bueno, el update. Voy a ponerle aquí también el OK. ¿Qué tiene que hacer a continuación? Ejecutar un procedimiento almacenado donde le pasemos el año, el mes, la película, la base imponible y el IVA y el importe. Esos datos tiene que tenerlos. Vuelvo aquí al programa. Como el título de la película todavía no lo tengo, el título de la película no lo tenemos por ningún sitio, lo obtenemos. ¿Cómo tengo yo este título? Pues con un set le digo, coge la película 7 de la tabla de películas y el campo título se lo asignamos ahí a esa variable. Y ya tengo todas las variables que necesito yo, bueno, pues mandarle ese procedimiento almacenado que nos pide aquí. Y me va a pedir la variable año, se la voy a pasar, la variable mes también, el título de la película también y la base imponible también. Los otros dos son calculados, pues no se lo voy a pasar, lo calculo luego en el procedimiento almacenado. Vale, pero ¿qué hago? Ejecuto el procedimiento almacenado pasándole, hago el Excel, le paso el año, el mes, el título que acabo de obtenerlo arriba y el total gastado. Y este procedimiento almacenado tenía que devolverme dos variables de salida. La suma de la base imponible total de todas las filas y la suma del importe de todas las filas. Una vez que la recibamos, iremos a verlo, lo que hace es un print para imprimir esas dos variables de ahí. Bueno, pero ¿qué hace ese procedimiento almacenado? Vamos a ver. Ahí tenemos uno en la parte de arriba. Esto es un procedimiento almacenado por aquí, por aquí. Y aquí debajo tenemos otro. Aquí tenemos el procedimiento almacenado que recibe la variable año, el mes, el título de la película y la base imponible. Y devuelve la suma de la base imponible y la suma del importe. Con los distintos tipos de cada uno y estos dos son outputs. Siempre hay que tener en cuenta que las variables aquí tienen que coincidir no en el nombre, sino en el tipo y en la cantidad de variables que pasamos en un momento determinado o en otro. Aquí tenemos 4 variables de entrada y 2 de salida, que es exactamente igual que cuando lo hemos ejecutado en el otro lado. Vale. ¿Qué hace aquí? A ver, estoy por aquí. A ver. Aquí nos está preguntando si la tabla histórico existe, lo que viene a decir. La tabla histórico de tipo O es nula. Si es nula, es porque lo ha encontrado y no existe. Si no existe, la crea. Y tenemos el create table. Ahí tenemos el create table para crearla.
y la crea con la columna año, que es varchar, mes, que es varchar. Tenemos el título de la película, varchar, la base imponible, small money, el IVA, que era el 21%, y el importe. O sea, tengo ya aquí los campos vacíos. Una vez que lo hemos creado, tenemos que insertar. Ahí tenemos el sí, como no he puesto ningún begin, ningún end, no poner aquí ningún begin, ningún end, automáticamente solamente realiza esta operación de aquí. Bueno, pues una vez creada, lo que hacemos es insertar una fila en esa tabla. Bueno, pues coloco los campos arriba, me aseguro de que van cada uno en ese orden correspondiente. Podrían no haberlos colocado. ¿Y qué insertamos? Insertamos, a ver, aquí en valúes tenemos el año, es un valor, el mes tiene la arroba delante, porque son variables, título de la película y la base imponible. Esos son 4 valores, perdón, que yo los tengo. Pero luego, la parte, la quinta columna es el IVA, la base imponible por 0,21 y la base imponible por 1,21 para obtener la sexta columna. Y he añadido un registro, añado una fila. Bueno, pues hemos añadido una fila. ¿Qué es lo que había que hacer? Pues ahora obtener las dos variables de salida. Y era sumar, para la tabla histórico, tenía que coger la tabla histórico, y para esta tabla obtener esas dos variables que eran de salida, que son dos subs de estos campos. Ya está. ¿Ves? Es sumar base imponible y sumar importe. Y no hay que hacer nada más. Sumando esos dos campos, obtendríamos las dos variables que luego, estas dos son las que devuelve el programa, ese procedimiento almacenado devuelve estas dos, que serían las que se imprimen aquí. Bueno, pues eso sería la solución de este ejercicio, que ya hay que ir pues, siempre poco a poco y analizándolo todo. Vamos al siguiente. A ver, el siguiente. Por aquí conocimientos almacenados. Vale, a ver. Vamos a hacer este. Sí, porque nosotros haremos este y luego haremos una función, también que nos dé tiempo a ver una función. El resto pues lo probáis vosotros si los veis. Bueno, aquí trabajamos con clínica, pacientes y visitas. Entonces el programa tiene que recorrer a los 5 primeros pacientes. A esos 5 primeros pacientes tiene que aumentarle el importe, tiene que aumentar el importe un 20%. Para aquellos pacientes cuyo importe total devuelto por el procedimiento almacenado supere los 100. Vamos a ponerlo por aquí. El recorrer los pacientes va a ser un while. El aumentar va a ser un update, pero no tiene que aumentarse un 20% a todos, sino solo a aquellos. A poner la condición, solo hay que aumentarlo si el importe total devuelto por el procedimiento almacenado supera los 100. El importe total es mayor que 100. ¿Qué hace el procedimiento almacenado? Aquí lo tenemos.
pues recibe dos variables de entrada. Va a recibir el año y el código del paciente. Las pongo aquí en azul, una así en amarillo. El año y el código del paciente. Variable de entrada 1 y variable de entrada 2. El código del paciente, como estoy recorriendo los 5 primeros, irá cambiando. Y entonces, para ese año y ese paciente va a devolvernos el importe total, que lo pongo en rojo, de las visitas realizadas por ese paciente y ese año. Si yo le paso el paciente 3 y el año 2020, pues él va a sumarme las visitas del paciente 3 del 2020. Y si eso es mayor que 100, aumenta un 20% el importe de esas visitas de ese paciente. Bueno, vamos a ver poco a poco aquí qué hace. Bueno, hay que pasarle un año. Lo que hace el programa es, tenemos aquí una asignación, pues ponemos, asigno a la variable año un valor. Y luego me defino un contador para el bucle. Esta variable contador la defino aquí para poder trabajar con ella aquí en el bucle y comparar que bueno, sea menos que 5. Y tenemos que va a recorrer el bucle de ahí hasta aquí. Ahí está dando vueltas a los 5 primeros pacientes. Bueno, ¿qué hace lo primero dentro del bucle? Pues coge el contador y lo aumenta en 1. Hace set arroba contador igual a contador más 1. Como ha empezado en el 0, la primera cuenta sería el número 1. Y luego, con el número 1, ¿qué hace? Pues le manda al procedimiento almacenado, o sea, lo ejecuta. Ese procedimiento almacenado lo ejecuta aquí y le manda las variables de entrada, están 2. Y hemos dicho el año y la cuenta que está recorriendo, que en este caso coincide con arroba contador. Y este de aquí es la variable que tiene que devolver. Lo que haga a continuación, pues bueno, ahora lo veremos. Vamos a ver el procedimiento almacenado. Le he pasado 2 variables y me tiene que devolver una. Aquí está el procedimiento almacenado. Esto es lo que hace el procedimiento almacenado, por acá, por acá. Y recibe una variable que voy a llamar año. Otra variable que llamo código del paciente, que aunque yo se la haya mandado a contador, aquí la puedo llamar yo como quiera, código del paciente. Y devuelve el total y es de salida. Con esas dos variables, con esas dos variables que yo tengo ahí, se me ha ido esto por otro lado. Vale, con estas dos variables, yo voy a obtener el total. Esta variable de salida, he puesto un set, puedo hacerlo también con el select, y le paso aquí el año y el código paciente, que son las dos variables que me llegan por aquí. Se lo pongo en el where y digo, where código paciente igual a la variable código paciente y year fecha igual a año. Pues con eso tengo los de ese año y de ese paciente y automáticamente me está dando aquí la suma del importe que se lo asigno yo a ese total. Vale, pues me devuelve un total.
¿Y eso total cómo lo utilizo? Pues aquí. Acabo de recibir el total, pues ahí comparo esa variable de salida que acaba de llegarme, si es mayor que 100. Si es mayor que 100, tengo que subir un 20%, multiplico el importe por 1,2. Tengo que hacer el 20%. Y le digo, de visitas, actualízame visitas y sube un 20% aquí. A todos no, solo a los importes de ese paciente. Si tiene 20 importes, 20. Si tiene 5, 5. Por eso es lo que realiza este procedimiento almacenado. No. A ver, vamos a ver por aquí, por ejemplo, esta función. Y así vemos también una función. Y yo quiero una consulta, porque hemos dicho que las funciones las podíamos colocar. Dijimos que las funciones las podíamos colocar en un select. Tenía campo 1, aquí podía poner una función, utilizar también campo 2, utilizar varias funciones. Entonces, quiero una función para obtener la deuda que tiene que pagar cada vecino. Entonces, yo tendré una consulta que obtenga el DNI, que estos son campos de las tablas. Ahí vemos que tenemos el DNI. Este primero está aquí. Luego tengo el nombre del vecino. En este caso está aquí. 2. Tengo el piso. Tengo el bloque. Tengo el impagado. Pero esto no lo tengo. Y eso de ahí es la función que tengo que crear. Esa función tiene que recibir dos parámetros. El bloque y el impagado. Esto y esto tiene que recibirlo la función. Para cada fila tiene que recibir el bloque y el impagado. Y la función va a devolver. Buenas. A ver, sí, me queda un poquito, sí. Venga. Vale, entonces va a devolver la deuda que tiene a pagar. Entonces, esto que tiene que devolver, la deuda a pagar será el 50% de la diferencia entre su impagado y la media de los impagados del bloque. Tiene que ver lo que tiene impagado y la media del otro. ¿Cómo lo haría la función? Bueno, pues tendríamos aquí. Fíjate, función, entre paréntesis, va a recibir, hemos dicho, el bloque y el impagado. Poníamos un return, que es lo que debería devolver de tipo small money. Declaramos dos variables, aparte de las que tengo arriba que me llegan, que son estas dos. Declaro aquí dos variables que tengo que utilizar, que es la media y el return. ¿Y qué hago? Pues para ese bloque obtengo la media. Y de esta forma tengo la media de los impagados de ese bloque. Y comparo. Si la media de esta de aquí, de todos, si cojo mi media
y le resto la media de todos y lo divido por 2 y es menor que 0, entonces devuelve 0. Y si no, devuelve, como es el 50%, estamos viendo cuál de las dos es mayor, si impagado o la media. Esto está mal aquí en media. Entonces, si esto es positivo, aquí era negativo, esto es negativo. Si es negativo, significa que la media es mayor que lo impagado. Entonces va a devolverme este arroba return aquí. Al devolverlo ahí, yo lo puedo utilizar en mi select. Tengo un select, tengo un from, defino DNI, propietario, y aquí la función, con las dos variables. Y él cogerá el impagado, el bloque, y se lo pasará. Bueno, ir probándolas, y así comprobaréis que, bueno, pues, que funciona. Comprobaréis también, pues, bueno, un poquito, a lo mejor al principio un poco más atascados con el código, porque a probarlas, pues, bueno, no es igual que entenderlas por aquí. Siempre conviene ir probando lo que vais haciendo para daros cuenta de por dónde debéis mejorar o no. A ver, voy a dejar de compartir esto. Voy a minimizar, cierro el libro. Vale, voy a parar la grabación.